Muy buenas noches a todos los presentes. Agradezco mucho su visita, señor secretario. Nuestro país se ha caracterizado desde hace una década por conformar un baluarte que en Latinoamérica defendía los derechos humanos de propios y ajenos. La política de asilo en México era reconocida en todo el mundo y una de las principales instituciones académicas en nuestro país surgió precisamente del flujo de refugiados españoles que huían de la guerra civil. Siempre habíamos reclamado al vecino del norte la terrible política de violación a los derechos humanos por las deportaciones que éste realizaba, separando familias y enviando a las personas a situaciones de alto conflicto de las cuales habían huido en primer término. Es por ello que resulta increíble que en tan solo 3 años México haya deportado más migrantes centroamericanos que los propios de Estados Unidos. Las organizaciones por la defensa de los derechos humanos han estimado que esta política de persecución constituye un instrumento gigante del norteamericano, haciendo el trabajo sucio y violando de manera flagrante todo tratado internacional y toda legislación nacional en la materia. Según el Instituto Nacional de Migración, bajo su supervisión y mando, y el Departamento de Protección a Fronteras de los Estados Unidos, en México fueron deportados casi 93,000 migrantes, 23,000 más que en Estados Unidos. Esta situación ya es de por sí deplorable. Sin embargo, no podemos obviar los señalamientos de la prensa y diversas organizaciones protectoras de los derechos humanos en relación a que la migra mexicana se ha asociado a la delincuencia organizada y participa en la violación, extorsión, desaparición y homicidio de personas que buscan atravesar nuestro territorio con la esperanza de encontrar el famoso sueño americano. Son los agentes del Instituto Nacional de Migración quienes han sido señalados por los propios migrantes de ser delincuentes de la peor especie, de aquellos delincuentes que se aprovechan de la necesidad de los que más necesitan. Nos asombramos y condenamos la situación de los migrantes sirios en Europa, la muerte de los africanos que arriban a Grecia e Italia, de los niños que han muerto ahogados. Pero nuestros agentes migratorios no son los mejores. Sin embargo, los migrantes centroamericanos pueden considerarse afortunados si únicamente son agredidos por los agentes migratorios. En su tránsito son objeto de múltiples vejaciones por parte de la delincuencia organizada y tendrán suerte si no terminan en una fosa clandestina como la de los 72 de San Fernando en Tamaulipas. Debemos señalar que la ley de migración establece como principios de la política migratoria lo siguiente: respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclaman para sus connacionales en el exterior, en la admisión, en el ingreso, en la permanencia, en el tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio. Enfoque integral acorde a la complejidad de la movilidad internacional de personas, hospitalidad, solidaridad internacional, facilitación de la movilidad internacional de las personas. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate del crimen organizado, especialmente al combate al tráfico o secuestro de migrantes y la trata de personas en todas sus modalidades. Hace ratito se hablaban de cifras, de supuestos logros. Quisiera compartir con usted un reportaje de la prestigiada BBC de Londres, publicada el día 19 de octubre del 2015, y está en internet, están en los medios de comunicación, donde publica que el 70% de las mujeres centroamericanas sufren una agresión sexual
Durante su paso por México, las mujeres se ven obligadas a tomar un medicamento llamado Depo-Provera, que la BBC de Londres ha bautizado como la inyección anti-México. Según la BBC de Londres, cada mes en la región de Tapachula y Ciudad Hidalgo, Chiapas, se cometen 5 asesinatos de mujeres que son abandonadas en una brecha en la frontera Comalapa. Por eso le quiero preguntar, todos han tenido, yo he tenido respeto a los que me antecedieron en el tiempo. Quiero ahora no que me respeten, que me toleren en el tiempo. Quiero preguntarle, señor secretario, ¿cuáles son los criterios de deportación que ha guiado al gobierno federal y al Instituto Nacional de Migración a alcanzar estos niveles de deportación, cuando la nueva ley de migración establece específicamente derecho para las mujeres que de aplicarse deberían disminuir las persecuciones de las que son objeto? Segunda pregunta que le hago, ¿cuáles son las acciones específicas para disminuir la incidencia en la participación de los agentes migratorios en actos de corrupción? ¿Y qué acciones ha tomado la dependencia a su cargo? Tercer pregunta, ¿cuántos agentes han sido sancionados, cesados, inhabilitados o consignados por la comisión de estos hechos? Y última pregunta que le formulo, ¿cuáles son las acciones preventivas que se han tomado, señor secretario? Diputado García, nuestra decisión de tomar estas acciones en materia de migración en la frontera sur, quiero insistirle que ha sido para proteger, todo lo contrario de lo que usted señala, los derechos, la vida de los que tratan de llegar a los Estados Unidos sin siquiera ser identificados en nuestra frontera sur. A nadie se le está negando la entrada a México siempre y cuando haya un registro de su llegada. No podemos seguirlos dejando al amparo de lo que sigue presentando, diputado, y que con tanto que usted trae de documento, seguramente trae la documentación respecto a los hechos que siguen sucediéndose en contra de los migrantes centroamericanos. Lo decía yo, encajuelados, en vagones, en diferentes formas en que los llevan quienes los utilizan, no sabiendo que pueden ingresar a nuestro país de distinta forma, que eso es lo que estamos trabajando por medio de tarjetas. Nuestros criterios para tomar estas decisiones fueron básicamente el hecho de evitar que las cifras siguieran creciendo, porque hay quienes alentaban, por ejemplo, que siguieran arriba del tren, sabiendo todos que ahí eran asaltados y ahí les cometían cualquier tipo de delitos, a miles, que el maquinista estaba asociado a la delincuencia organizada, bajaba la velocidad o tiraban el tren. Seguramente usted ya no recuerda cuándo fue la última noticia del descarrilamiento de ese tren. Es que ya no lo ha habido, es que lo ocasionaban para lastimar a los migrantes y poder abusar de ellos. Y así a la entrada en el sur era constante por todos los centros de integración y le digo, había 11 espacios legales de internación a nuestro país y 112 en veredas, en carreteras, digámosle ilegales. Y pudiendo registrarse, lo hacían por los otros pasos, llevados con un pago a los famosos coyotes y entonces expuestos a lo que siguen muchos que siguen ocupando este camino. Nosotros decidimos, se lo dije hace un momento a todas y a todos, no hacer bardas, hacer acuerdos con los otros países, particularmente con Guatemala, y su cifra incluso está pequeña, son más los que se han regresado. Y se han regresado por una simple circunstancia, diputado. El comprobado, el 90% de los que tratan de entrar a los Estados Unidos no lo logran y se quedan en nuestra frontera y se quedan ahí para ser objeto de cualquier tipo de delitos de la delincuencia organizada. Lo que estamos haciendo es protegerlos, lo que estamos haciendo es cuidarlos. Y nosotros, cuando los regresamos hasta su lugar de origen. Incluso cuando hubo crisis en Guatemala, suspendimos por semanas el regreso hasta estar seguros
que pudieran trasladarse hasta su lugar de origen, y así con las niñas y niños y jóvenes no acompañados. Respecto a los actos de corrupción a los que usted hace referencia, teníamos reportados muchos a nuestro inicio de la administración. Esto se ha ido modificando, los estamos capacitando en derechos humanos, ha bajado de manera muy importante y por supuesto han sido consignados quien comete algún acto, como los que frecuentemente también se escuchaban, por cierto. Hoy hay un instituto muy fortalecido y nosotros estamos seguros que están cumpliendo de la mejor manera sus responsabilidades. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué creo esto? Porque ahora no actúan de manera aislada. Ahora, donde hay un integrante del Instituto Nacional de Migración, hay un policía federal, un miembro del Ejército, están derechos humanos. Hoy, también en esta coordinación, hay mayor supervisión de la acción de los integrantes del Instituto Nacional de Migración. Acciones preventivas, bueno, van de la mano, todas estas acciones son preventivas. Incluso, y con esto termino, el tener el registro de quién está aquí nos permite salvaguardar sus derechos y protegerlo. Gracias, diputado. Muchas gracias, señor secretario, por su contestación. Sin embargo, no me resuelve, y creo que no resuelve la duda que tienen muchos mexicanos. He de reconocer que usted tiene una virtud, entre muchas otras, al igual que lo tiene todo el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Ese nivel discursivo es muy bonito, esas cifras que manejan son muy buenas, esa retórica, ese discurso trillado es bueno, y lo reconozco. Hace ratito hablaba el diputado del Verde, el diputado Sesma, no podemos venir a esta tribuna a tratar de sorprender, a manejar cifras que no existen. Vámonos a la realidad, vámonos a lo que dicen los periódicos del día a día, vámonos a lo que dice la gente. Se aplican políticas sociales y la gente revisa sus bolsillos y no tiene dinero. Vivimos una crisis política, una crisis económica, una crisis social. Muchas crisis vivimos, señor secretario. Ese discurso que se maneja tan bonito ya es un discurso trillado. Y perdón por la expresión, es un discurso demagógico que no se ve reflejado en el día a día de las y de los mexicanos. Como partido, como PRD, vamos a ser críticos, pero también vamos a reconocer cuando tengamos errores. Y como muchos diputados se han solidarizado, también nos solidarizamos. Le extiendo mi mano, porque sé que juntos vamos a sacar a este México que tanto lo merece, que tanto la gente reclama, ese compromiso de los políticos, ese compromiso del gobierno. Ya despertemos de ese sueño. Vamos a trabajar para México, para que se recobre esa confianza en las instituciones, recobremos esa sonrisa de nuestros niños, esa esperanza de todos los jóvenes que viven en México, la confianza de las y los padres de familia, la tranquilidad de nuestros adultos mayores. Ya no nos veamos en cifras, vámonos a la realidad. ¿Qué piensa? ¿Qué opina la gente? ¿Cifras? Se pueden manejar cifras. ¿Maquillarse? Se pueden maquillar cifras. Pero vámonos al día a día. ¿Qué piensa? ¿Qué opina la gente? ¿Qué cree de sus gobiernos? Yo creo en su gran capacidad, creo en su liderazgo y sé que podemos sacar a México. Podemos empezar ya a mover a México, a que le demos esa certeza a todas las y los mexicanos que bien se lo merecen, pero despertemos ya de ese sueño que nos ha estancado y que las políticas que apliquemos sean en beneficio no de unos cuantos, sino sean en beneficio de todos los que amamos a México. Sé que usted ama a México, sé que el gabinete del presidente ama a México. Vamos a aplicar esas políticas, ya no manejemos cifras, no tratemos de sorprender a la gente, vámonos a la realidad y México nos lo va a agradecer. Y cuenta con el respaldo del PRD, no para servirse de México, sino para empezar a servir a México, para empezar a mover a México, que bien lo requiere México. Y agradezco mucho que haya venido
a esta soberanía lo agradezco. Sin embargo, el formato que se ha manejado no nos permite ir más allá, plantear más dudas. Ojalá y siga habiendo esa apertura, que México se lo merece. Gracias.